Buenos días. Hoy es la final de la Liga de Campeones, la llamada Champions League, aunque queda bastante mejor Champions League, ¿no? Eso es algo más graciosillo, yo creo, ¿no? En donde juegan el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, tras haberle metido 8-2 al Fútbol Club Barcelona, en un resultado de lo más curioso, ¿no? Yo la verdad es que me quedé flipando, ¿no? Bien, resulta que no está el Atlético de Madrid, mi brutal equipo. Yo pensaba que íbamos a ganar y al final no, por un gol de rebote, ¿no? Y bueno, pues resulta que nos llaman el Pupas, ¿no? Por este tipo de cosas, que vas a ir a la prórroga y al final no. Bueno, pues gol de rebote, ¿no? Bueno, muy bien. Y claro, por supuesto, el mundo expondrá noticias del vencedor y de cómo ha sido el partido y el qué tal el Bayern de Múnich, qué tal el Paris Saint-Germain, ¿no? Cientos y cientos de titulares y todo se compartirá de una manera inimaginable gracias a nuestras redes sociales y a nuestros medios de comunicación. Bien, el mundo del deporte pues avanza de forma exponencial y ahora son magnates de China o de los Emiratos Árabes Unidos, que por cierto acogen a jefes de Estado que huyen de sus propios países, ¿no? Y bueno, pues estos países, bueno, pues cada vez están más involucrados en la compra de equipos en dudosas operaciones al respecto de traspasos de jugadores, unas operaciones que es muy posible que sean de blanqueo de dinero, ¿no? Pero bueno, en un mundo tan globalizado, pues hay que contrastar todas las noticias y es muy difícil ver todo eso teniendo en cuenta que existen fondos de inversión. Muy bien, pero es que ahora estamos en otro mundo, ¿no? Claro, nos ha ocurrido todo esto, ¿no? Ahora ya casi no podemos salir a la calle, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría hoy si aparecieran ovnis en este partido del Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich? Claro, pues nos quedaríamos mirándolos, ¿no? Seguramente, nos quedaríamos impresionados porque, claro, es que no hay público, ¿no? Y bueno, pues está el partido y bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría en el mundo de los que dicen que no existen y que, claro, tendrían que, pues, quedarse, pues, callados ante la, pues, existencia visible ante todo el mundo de la existencia de los ovnis? Se tendrían que callar ya para siempre, ¿no? Bien, claro, tenemos que tener en cuenta que los objetos voladores no identificados llevan apareciendo pues cientos, miles de años, ¿no? Pero es ahora cuando los podemos fotografiar o grabar en vídeo, ¿no? Y el contexto es completamente distinto a lo que os voy a contar, porque estamos en una segunda oleada, pero esto terminará. Y nuestros estadios, es que además están súper preparados para grabar cualquier cosa. Hay muchísimos periodistas para captar hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y bueno, pues si le tiran la cabeza de un gorrinillo a un jugador en particular. Yo me acuerdo lo que pasó con el incidente de Luis Figo en el campo del Barcelona, no por haber fichado por el Madrid. Bueno, pues todo esto al final pues se acaba grabando, ¿no? El presidente del Atlético de Madrid ahí, Jesús Gil, montando un pollo ahí del copón. Bueno, pues todo se grabará cuando todo pues vuelva a la normalidad, después de todo esto que nos está pasando, que nos estamos quedando todos flipados, ¿no?
Y entonces lo que os voy a contar es que es muy interesante porque el contexto va a terminar y ¿qué ocurriría si aparecieran los ovnis y si los pudiéramos grabar desde diferentes tomas? Bueno, pues lo haríamos, los captaríamos, ¿no? Pero esto todavía no ha ocurrido porque no depende de nosotros. Los ovnis, en un encuentro como la final de la Champions League, pues podrían aparecerse y claro, dejar claro que sí, que están ahí. Pero para ellos sería una de las últimas opciones de contacto entre nosotros y ellos. Y lo digo porque lo que os voy a contar hoy es absolutamente increíble. Resulta que en el año 1954, en el estadio Artemio Franchi, creo que es Franchi, si no sé inglés, pues imaginaros que tampoco sé italiano para nada, ¿no? Bueno, pues resulta que en ese estadio pues hay una fecha marcada para siempre y es el mes de octubre, ese año 54 del siglo XX. Había 10.000 personas en un encuentro de fútbol, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que resulta que hubo un avistamiento masivo, o sea, no estamos hablando aquí de aquí la tía Juancha que de repente ve una luz en el cielo, en el campo y dice, pues eso será la linterna del abuelo Mojino. Pues no, estamos hablando de un avistamiento multitudinario, ¿no? Y es que diferentes objetos voladores no identificados, pues resulta que hicieron acto de presencia, además a bajísima altura, durante 5 minutos e incluso tuvieron que pasar de hacer cualquier cosa, parar el partido y, bueno, pues quedarse todos fascinados y también, bueno, pues sonrientes, pero también, claro, con cierto mal rollo ante lo que fuera a pasar. Eran objetos voladores no identificados que claro, hoy sería una locura hacerlo, ¿no? Bueno, cuando estemos todos ya otra vez ya curados, ¿no? Pero en aquel momento, pues había solamente 10.000 personas y claro, pues aquello, pues había mucha intriga ante lo que fuera a ocurrir. Hoy sería una locura hacerlo con estadios muchísimo más grandes y preparados, pero en aquel entonces, pues es que fue un momento especial, porque es que se hablaba de platillos volantes, no había series de televisión con marcianarcios, no estaban empezando a ver las primeras fotografías, como mucho, pero malas, no, y no había cámaras de vídeo entre la gente, evidentemente, no. Y como mucho, pues nos comunicábamos entre nosotros con la tele, con cartas bueno, pues poco menos que los periódicos de antaño, ¿no? Pero es que los momentos en donde los ovnis se quedaron allí fueron increíbles. Todo el mundo se quedó de piedra. ¿Qué querían aquellos objetos, esas inteligencias? ¿Para qué estaban allí? ¿Medían nuestras emociones, nuestros sentimientos? Ocurrió además en un momento en donde Francia e Italia pues comenzaban a tener como más índice de apariciones de objetos voladores no identificados, los llamados términos de oleada que tenemos ahora, por ejemplo en Argentina o en México, cerca del volcán Popocatépetl, que no sé si se dice así, o el Popo, o el Petel, o vete tú a saber, ¿no? Y es que además se movían aquellos objetos que tenían forma alargada y
hubo un momento en donde todo el mundo ya, pues como que no sabía qué hacer, ¿no? Incluso algunos aficionados pues se sintieron pues afortunados de verlos, ¿no? Pero en aquel momento es que hubo dos personas que fueron especiales. Y es que, bueno, pues el cielo era azul, todo se veía perfectamente, había bueno, pues un momento de pánico, pero maravilla a la vez, y resulta que había dos jugadores que ya los habían visto anteriormente, Ronaldo Lumi y Romolo Tucci, y ellos estaban encantados de verlos. Ya lo habían experimentado ese momento. Y entonces, ¿qué pasa con esos objetos? ¿Iban a por ellos? ¿Qué pasa con esos ovnis? ¿Iban a medir lo que sería un encuentro de fútbol antes de que estallase lo que sería pues un deporte que bueno, pues ahora pues reúne 80.000 personas y por supuesto pues ya se diría que el fenómeno ovni es absolutamente real? No, era el momento justo de evaluar nuestras emociones. El deporte del fútbol a mediados del siglo XX iba haciéndose popular a todos los niveles, ¿no? Y claro, en aquel instante no pudieron ser fotografiados en condiciones debido a nuestra falta de periodismo en aquel momento. Eso sí, sí que salieron titulares en la prensa de aquella época, ¿no? Hubo incluso algunas entrevistas de aficionados y tal, ¿no? Pero si se hiciese hoy sería una locura por parte de esa inteligencia que se presentó y que, bueno, estaría demostrando que no querría presentarse de forma masiva, pero sí hacerse ver en un experimento de hacerse ver ante mucha gente y además recopilar datos de toda esa gente a la vez. Cuando ya todos estemos sanos, que espero que sea pronto, ¿no? Y todo vuelva a la normalidad, pues estaremos de nuevo en estadios de 100.000 personas. El Barcelona se está haciendo uno de 102.000 tíos ahí metidos, ¿no? Por ejemplo. El de México, pues no sé cuánta gente tiene, ¿no? Pero vamos, que ahí cabe un huevo de peña, ¿no? Y bueno, pues presentarse ante tantísimo público pues no sería viable, porque sí se obtendrían cientos de vídeos y el fenómeno ovni, pues lo que haya detrás de él, esas inteligencias, pues no querría pues ser presentado oficialmente. Sería la última opción para ellos. Muy bien, eso sí, se eligió ese partido porque dos jugadores que ya los habían visto coincidían en ese partido. Y eso no es casualidad. Hubo una comparación de posible época, posible estallido de popularidad del fútbol, posible estadio, posible país en donde había una oleada, todo estudiado al milímetro y además bien bajo para ser bien visible y bien bajo para que ellos recogiesen también todo tipo de datos de nuestros cerebros. Hoy sería imposible que se presentasen en la final de la Champions League. Bueno, cuando estemos bien,
hoy en ese momento sería imposible realmente, o la Super Bowl con un montón de gente mirando, sobre todo el descanso, ¿no? Porque es dificilillo el tema de saberse las reglas de la Super Bowl, del fútbol americano. Yo lo he intentado, pero no me entero de nada, ¿no? Y creo que no es casualidad ese avistamiento increíble. El tema de mmm, una final de la Champions League, una aparición, creo que sería una última opción, ¿no? Ante una posible destrucción por nuestra parte de lo que sería, pues, nuestro planeta, ¿no? Porque no se podría manejar el periodismo al respecto de una manipulación de los datos, es decir, lo verían desde todos los países, una final de la Champions League, lo verían desde todas las ideologías del periodismo, lo verían los espectadores, lo veríamos los jugadores, o sea, lo verían los jugadores, se vería de una manera global. Y bueno, pues ahora no se podría hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí estarán el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, ahí, ¿no? Pues nada, pues jugando una final que mi equipo, pues al final, pues no ha llegado, ¿no? Y bueno, creo que si se quisieran esas inteligencias, pues, ir preparándonos, ¿no? Para hablar con nosotros, ¿no? Pues para eso están los círculos de las cosechas en un abecedario, a ver si lo digo bien, ¿no? Hasta llegar a lo que sería un doctorado en el cual pues ya se diría de forma masiva que no nos carguemos el planeta, por favor, de forma nuclear o en guerras. Nada más, espero por favor que donéis comida o ropa o un colchón que tengáis por ahí o vasos o cosas que tengáis a sitios donde lo recojan para la gente que lo necesita ahora mismo. Y muchas gracias y os espero en el siguiente video programa. Adiós.